Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda sesión. Soy la doctora Cruz Netza Cardoso, doctora en bioética por la UNAM y encargada de ser la instructora de este curso que tiene como objetivo que todos los estudiantes del Estado sean capacitados en materia de bioética, siempre con el interés de que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas para cuando ya les toque ejercer su profesión. Y bueno, ahora vamos a ver, en esta sesión, vamos a ver un panorama general de en qué consiste esta disciplina llamada bioética. Y la cuestión es que entre más conocimiento tengan o una culturización más grande con respecto a la disciplina, ustedes van a tener pues mucho más conocimiento. Esto es importante porque miren, de pronto se piensa que con solo saber bioética clínica ya, o sea, como que ya me sé el todo. Y no, es como si me dijeran, yo ya sé anatomía y ya con eso sé todo lo referente a medicina. Obvio no. Incluso aún cuando ya tengan su especialidad o su subespecialidad para quien desee estudiar hasta allá, aún así se requiere un conocimiento general, una culturización del área para poder aplicar las mejores soluciones posibles o incluso referir al paciente de la mejor forma posible. Entonces eso hace que un médico pues tenga nociones básicas prácticamente de todos los demás saberes. Vamos a suponer un especialista en nefrología, pero bueno, tiene algunas nociones básicas de gastroenterología o de anestesia, etcétera. No significa que eso lo califique para hacer cosas de gastro o de anestesio, pero sí por lo menos para tener una noción básica y de ahí poder canalizar bien al paciente o tomar ciertas decisiones. Bueno, en bioética pasa lo mismo. Entre más cultura, más culturizados estemos con respecto al área, va a ser mucho mejor el comprender cómo van cambiando las cosas, sobre todo aquí en el caso que nos ocupa, que es bioética clínica. Y al respecto, como es una disciplina muy nueva, muy nueva, bueno, pues entonces todavía hay muchas confusiones. Así que vamos pues a esta sesión, pongámosle todo el punch. Recuerden, tomen apuntes, vayan en donde quieran, una libreta, su laptop, donde sea, vayan tomando sus apuntes y sobre todo sus dudas para que cuando sea el momento de la interacción las podamos atender. Les decía, hay muchas confusiones todavía. Todavía se cree que bioética es igual a ética, es igual a políticas públicas, es igual a filosofía. No, ciertamente estas áreas contribuyeron para conformar lo que hoy se conoce como bioética, este marco epistemológico, este marco teórico que se necesita para irle dando fundamento a la disciplina. Ese conjunto de saberes hoy se conoce como el arco bioético, donde una serie de disciplinas se juntaron, cada una de ellas aportó lo propio y eso es lo que permitió ir construyendo este marco epistemológico que eventualmente acabó dando luz a la bioética. Pero no es cualquier unión, hay una forma especial en la que se unen las disciplinas. Una es la forma multidisciplinar, la interdisciplinar y la transdisciplinar. La bioética, cuando nació de una forma transdisciplinar, es decir, antes no había nada bioético. Entonces se juntan, se forma el arco bioético. Cada disciplina da su aportación y surge un hijo. Bueno, en este caso fue una hija, que le pusieron por nombre bioética. Y ya que nació, ya que está ahí la hija funcionando, funciona la bioética a la hora de aplicarse, a la hora de hacer su labor, lo hace de forma interdisciplinar. ¿Sí? Entonces, surgió de forma transdisciplinar y ahora ejerce de forma interdisciplinar, donde cada disciplina da una parte de su saber y entonces hace que surja un otro
nuevo o microconocimiento u otra ley u otra política pública, pero ya lo hace de forma interdisciplinar. Los mismos comités hospitalarios de bioética, por eso, para formarlos, se pide que haya especialistas de varias áreas: psicología, derecho, ética, en fin, y funcionan de una forma interdisciplinar, es decir, cada quien aporta lo propio. Ustedes, cuando ejerzan su medicina, lo van a hacer de forma multidisciplinar. Quizás ahorita en sus prácticas clínicas, para los que ya las estén haciendo, o ahí en los hospitales, ustedes ven la famosa interconsulta. Bueno, ese es el mecanismo en el que tú llamas a otra persona que tiene otra especialidad, otros saberes y que aporten al caso, pero sin meterse en lo tuyo. O sea, cada área atiende única, exclusivamente lo que le corresponde. Esa es la forma de actuar multidisciplinar, donde cada quien aporta lo que sabe y entonces solo se suma cada conocimiento. En el interdisciplinar hay una asociación de los conocimientos. Ahí sí hay, o sea, aunque cada quien aporta lo suyo, pero se entremezclan y se aporta algo. Y en el transdisciplinar, yo cedo, o sea, la disciplina cede lo que sabe y al juntarlo, surge algo nuevo que antes no existía. Bueno, esta es la forma en que la bioética surgió y está funcionando. Ahora, la bioética es la unión de dos grandes bloques. Uno es el bios y otro es el ethos. Aquí es donde surge este gran concepto llamado ethos y que para ustedes, yo espero, poco a poco vaya adquiriendo la importancia que debe. Bien, entonces estos dos se juntan y dan origen al vocablo bioética. El bios abarca todo lo que conocemos como ciencias de la vida. Y entonces aquí hay la reunión de muchas disciplinas: biología, medicina, biomedicina, etcétera, etcétera. Y es lo que antes nosotros conocíamos como las famosas ciencias naturales. Entonces, todo lo que englobaba las ciencias naturales, bueno, actualmente se le llama ciencias de la vida. Y a su vez conforman esta parte del vocablo que es el bios. De la parte del vocablo de la bioética, el bios. Bueno, ahí en el bios están las ciencias de la vida. Y para una referencia más didáctica, lo que antes se conocía como las ciencias naturales. Pero al inicio, cuando empezó la bioética en la década de los 70s, se decía bios únicamente lo relacionado a la biología, a lo biológico. Actualmente, y por eso dio origen a la bioética social, este bios, este concepto de vida, se ha extendido hacia otros estratos de vida: la vida social, la vida existencial, la vida psíquica e incluso la vida extraterrestre, no tanto en esta noción de los alienígenas, que pues no está tampoco descartada la idea que algún día tengamos contacto con vida inteligente, pero sí entendiendo que fuera del planeta Tierra existe la posibilidad de que haya vida. Incluso la están buscando ya. O sea, las exploraciones en Marte han encontrado algunas bacterias, algunos otros organismos que sugieren que hay vida o que incluso la hubo. Y entonces entran también nociones ya de ética para cómo se va a explotar o cómo se va a explorar incluso en el supuesto de que se encuentren planetas que permitan la vida como la conocemos aquí, o muy parecida como lo conocemos aquí. Entonces, por esa razón, también ya se extiende a la vida fuera del planeta Tierra. En ese sentido, lo extraterrestre.
Y por otro lado, este gran concepto, el ethos. El ethos, en su acepción original, en el griego clásico, significaba morada. Es decir, el lugar donde se almacenaba el carácter, donde residía el carácter. Y carácter era la máscara que se ponían los actores en el teatro griego, la máscara que se ponían para dar la cara al público. Ese era el carácter. Bueno, pues aquí, claro, eso fue en su acepción original, allá en la vieja Grecia, pero de alguna forma ese sentido original pues sigue perviviendo a través de los siglos. Y actualmente el ethos, en una traducción muy didáctica, o sea, se los estoy tratando de poner lo más didáctico posible, el ethos actualmente debemos entenderlo como esa dimensión ética que toda persona tiene. O sea, nosotros acá adentro, en nuestra estructura, en nuestro ser, hay un algo, hay una impronta, hay un chip, por decirlo de alguna forma, que hace que tengamos cierta predisposición hacia lo correcto. O sea, el humano sale con esa cualidad, nace con esa cualidad. Bueno, pues eso es el ethos. Cuando veamos acto profesional, lo vamos a desarrollar más profundamente. Ahorita solo estoy disecándoles el concepto de bioética. El ethos es la herramienta que nos permite actuar en 4 direcciones. Por un lado, para empezar, a verme a mí mismo con sentido ético. Entonces, primero, y es cuando nosotros, las ocasiones en que más nos vemos con nuestro ethos es cuando tenemos una crisis. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tuvieron que elegir carrera, tuvieron una mini crisis, algunos muy grande, otros más chiquita, pero tuvieron un momento de tensión. Crisis no es así como que el mega conflicto, no, sino hubo una tensión interna, hubo un momento de estrés en el que ustedes dijeron, ay, chin, ya tengo que elegir qué estudiar. Sus papás probablemente ya los empezaron a presionar, el entorno. Y entonces ahí ustedes tuvieron que tomar una decisión. Cuando dijeron enfermería, medicina, ahí, cuando tomaron esa decisión, ahí usaron su ethos. Entonces solo recuerden por un segundo qué sentían en ese momento, esa tensión que sintieron. Bueno, esa tensión interna, ese momento de incertidumbre, de nervios, de estoy eligiendo bien o no, ese momento es la viva expresión del ethos. Entonces ahí es la primera forma en que se manifiesta, cuando nos vemos a nosotros mismos. Pero también nos sirve en ver al otro, al que tenemos enfrente. En el caso de ustedes van a ser familiares, pacientes, colegas, subalternos, directivos, todo lo que implica la vida hospitalaria o el ejercicio de la profesión. Y el ethos les va a permitir decidir cómo lo veo. Con prejuicio, con discriminación, con soberbia, con sesgos, o sin prejuicio, con tolerancia, con asertividad. Ahí es el ethos el que se está manifestando. ¿Con qué ojos, con qué lentes veo al otro? No me vayan a decir, pues con los lentes con los que leo. No, o sea, los lentes que están atrás de los lentes. Y luego el ethos también nos permite asimilar la moral que nos rodea, la moral de nuestra sociedad, en este caso la mexicana. Y también en ir asimilando lo que se va, y ahí es bidireccional. Por un lado, asimilar lo que se va gestando en la ética como disciplina filosófica, pero también nosotros aportar a el fortalecimiento y crecimiento de la ética. El ethos, traducido como ética,
es el que se encarga de lo correcto y lo incorrecto. Y aquí hay una primera dicotomía que por favor esto anótenlo porque es importantísimo. Atención con esto. La gran dicotomía que ustedes tienen que aprender en materia de bioética es moral versus ética. Entonces, la ética es la que atiende lo correcto y lo incorrecto. Y la moral es la que atiende lo bueno y lo malo. La moral es la que atiende lo social, las costumbres, las reglas sociales que rigen el buen funcionamiento de una sociedad. En cambio, la ética atiende los principios, los valores que nos guían, sobre todo los universales, que nos guían siempre hacia buscar lo correcto. A veces están en la misma dirección. Lo moral está igual a lo ético. A veces lo ético choca con la moral. Y lo que a la luz de la moral es inmoral, a nivel de la ética es correcto. O sea, a veces están parejos y a veces están en choque por completo. Vean algunos ejemplos. Por ejemplo, en la moral, en la sociedad, casarse de blanco, casarse por lo civil, casarse enamorado es bueno, está bien. En cambio, para la ética no le importa. O sea, es más, no le importa si te casas en Bermudas, si firmas o no un documento, o si estabas o no enamorado a la hora de casarte. A la ética lo que le importa es que cuando te casas, independientemente de cómo estés vestido, si firmaste o no un papel, que tengas un verdadero sentido de compromiso, sobre todo de no dañar a la persona con la que te casas. No significa que no haya pleitos, pero sí significa que nunca tengas la intención de dañarlo, sino al contrario, de crecer juntos en un proyecto de vida. La ética, así es como ve el matrimonio. La moral sí le importa las formas. O sea, ves de blanco, firmar, que estés enamorado, en fin, la pachanga, etc. Entonces, ahí vean esta distinción. Para la moral, lo bueno es obedecer las leyes y de preferencia obedecerlas a ultranza. En cambio, para la ética la ética plantea la situación que tienes que obedecer la ley siempre y cuando ésta no sea injusta. Entonces yo, por ejemplo, siempre les pongo la referencia al apartheid que hubo en África, en Sudáfrica, donde la segregación racial fue muy, muy brutal, muy grave, al grado de que, por ejemplo, ahí en la ilustración ustedes lo ven, había hospitales para blancos y hospitales para negros. Entonces, y así todo lo demás, o sea, escuelas, hasta las calles. Había calles donde solo podían transitar gente blanca y calles donde solo podían transitar gente negra. Ha sido una de las segregaciones raciales más graves que ha habido, al menos en Occidente. Entonces, la moral, para la moral, era obedecer las leyes, significaba obedecer toda esa cultura de segregación. O sea, las leyes establecían que por esta calle solo podían transitar negros, que a este hospital solo podían ingresar blancos. Entonces, esa era la ley. Pero la ética te dice, no, obedece la ley solo si es justa. Entonces, ¿qué hizo Mandela? Desobedeció a la ley. ¿Por qué? Porque no era justa. Y la combatió y la venció. Finalmente fue el gran luchador por los derechos humanos en Sudáfrica. Entonces, espero estarles ilustrando bien la diferencia entre moral y ética. ¿Y por qué? Porque esto en la práctica clínica también se manifiesta. Lo vamos a ver cuando veamos casos bioéticos. Pero ya de ahorita, por favor, distingan, anoten bien que moral no es igual a ética.
sino que moral versus ética. Una cosa es la moral y otra cosa es la ética. ¿Qué pasa cuando dos grandes áreas como es el bios y el ethos se juntan? Entendiendo que cada área es un compendio de saberes, que en estos momentos, igual por razones didácticas, lo vamos a dividir en ciencias de la vida y el humanismo. Lo que antes era ciencias sociales versus ciencias naturales. Entonces, bioética históricamente también significa la reunión de estas dos grandes áreas que por un tiempo se separaron, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un evento muy traumático, en especial para los filósofos, los intelectuales, que se alejaron un poco del mundo, o sea, por no decir mucho del mundo, y entonces las ciencias naturales empezaron a crecer, pero sin voltear a ver al humanismo, sin acordarse del humanismo, y de ahí estos, sobre todo el siglo XX, el siglo del cientificismo. Y los humanistas, los filósofos, ¿dónde estaban? Pues la verdad, muy apartados del mundo. Entonces viene la bioética y los vuelve a juntar. Y les dice, a ver, vamos a platicar. Y los vuelve a reunir y nuevamente el lado humanístico voltea a ver al mundo y el lado cientificista vuelve a descubrir al lado humanista y se juntan. Y esta unión no podía ser, o lo único que provocó fue una gran explosión de mayor conocimiento. ¿Qué tenemos que entender hoy por bioética? Miren, hay muchas definiciones. Cualquier libro que agarren, cualquier búsqueda que hagan, van a encontrar muchas definiciones. Ha costado trabajo establecer una que califique para todos, sobre todo por esta cuestión de que la misma bioética está siendo muy dinámica. Entonces está creciendo tan rápido y con la entremezcla de tantos saberes que realmente cuesta trabajo pues establecer una definición general que abarque todo lo que hoy significa bioética. Yo aquí les estoy planteando una definición operativa, aclaro, es decir, todavía no está avalada por toda la comunidad científica, pero que a mí me parece abarca en mucho lo que hoy debemos entender por bioética. Y comencemos desde el principio. Miren, dicen disciplina humanístico-científico. Ya desde ahí debemos entender que es una disciplina que abreva de los dos grandes saberes, tanto del humanístico como del científico. O sea, ahí estos dos grandes bloques se unen y entremezclan conocimiento de forma interdisciplinar y en ocasiones, sobre todo en investigación, transdisciplinar. ¿Y para qué se juntan? ¿Para qué se reúnen? Bueno, pues para analizar y reflexionar de forma interdisciplinar el impacto que las ciencias y las tecnologías, aquí acuérdense, las emergentes en específico, que es este impacto de las ciencias y las tecnologías tienen en el ser humano, en su salud, en el medio ambiente y en los animales no humanos. Pero además, en cómo se van conformando las sociedades. Las sociedades actualmente sin la tecnología no serían como están ahora. O sea, gran parte de la urbanización y el crecimiento de las grandes ciudades o incluso de las no grandes ciudades está muy ligado justo al desarrollo de la tecnología. Bueno, bueno, ya se reunieron, ya se pusieron a reflexionar. ¿Y qué? Bueno, pues en bioética nos decían que si no hay solución o alguna propuesta de solución, no era bioética. Y en este sentido es para establecer los principios que permitan el diálogo crítico entre las distintas posturas. Y de ahí, pues poder emanar soluciones. O sea, ¿qué hacemos? Al final de cuentas,
se reduce a qué hacemos. Permítanme aclararles esto del diálogo crítico. Y ojo con esta palabra, crítico, diálogo crítico. Porque ustedes van a tener que aprender a hacerlo mucho, porque es uno de los grandes problemas que en la actualidad tiene la medicina, la ausencia de diálogo crítico. Diálogo crítico consiste en que nosotros, la persona, tiene la capacidad de ver tanto lo bueno como lo malo, tanto lo correcto como lo incorrecto en su justa proporción. Cuando nosotros vemos demasiado lo malo o lo negativo, nos victimizamos, nos sentimos víctimas. Cuando vemos demasiado lo bueno y lo malo lo dejamos muy abajo y demasiado lo bueno, nos podemos volver demasiado optimistas, hasta idealistas, que no vemos la realidad tal cual es. Por eso, lo más importante es en el justo medio, o sea, mitad y mitad. Ver lo bueno, ver lo correcto, pero también ver lo incorrecto y también ver lo que esté mal, en su justa proporción. Eso es diálogo crítico. Y después, hablarlo. O sea, que ya vimos lo que está mal, pero no querer resolverlo a gritos y sombrerazos, insultos, descalificaciones, menosprecio o actitudes soberbias o no proactivas. No, ahí estamos mal. O sea, qué bueno que ya te diste cuenta de lo que está mal, pero ahora es dialogarlo, o sea, aprender a solucionarlo mediante el diálogo. Y de esta forma vamos a tener mucho mayores oportunidades de realmente solucionarlo, porque ese es el problema por el cual se perdió el sentido crítico en la medicina, porque a la hora de querer decirle al otro, oye, estás haciendo esto mal, o oye, esto está mal, se empiezan a herir las susceptibilidades y entonces no hay soluciones. Entonces, ojo con esto de diálogo crítico. Por favor, anótenlo, pónganlo ahí subrayado, diálogo crítico, porque lo vamos a practicar. Ahora, tradicionalmente a este señor es al que se le considera como el padre de la bioética, aunque hubo otro pensador francés. Ya saben cómo es esto, los franceses lo descubren, pero los norteamericanos son los que se compran la patente. Bueno, hubo otro, Gerhard Frixet, que fue el primero que hizo, o mejor dicho, publicó el término bioética. Pero pues su aportación solo fue esa, más una serie de consideraciones, y no prosperó. Ya fue cuando llega Van Rensselaer, que no tiene nada que ver con Harry Potter, quien al publicar 2 libros, uno de ellos, el más famoso, que es Bioética, la ciencia de la supervivencia, es cuando ¡pum!, se viene el boom y empieza el camino que dio lugar, la bola de nieve que dio lugar a lo que hoy llamamos bioética. Y para entender por qué él hizo esta propuesta, por qué incluso lo llama así la ciencia de la sobrevida, hay que entender el contexto en el que surgió esta obra. En aquellos ayeres, en la década de los 70, estaba en pleno la Guerra Fría, había una cultura apocalíptica muy fuerte, miren, tan fuerte que en Estados Unidos e incluso en algunas otras regiones aquí de México, se construían las casas con un sótano, con la idea de que si se venía esta hecatombe nuclear, pues uno se refugiaba ahí en el sótano y como que iba uno a estar a salvo. Claro, no teníamos la menor idea de lo que significaba una hecatombe nuclear. Y existía esta famosa cuestión del botón rojo, que es donde se supone que si se aprieta ese botón rojo se lanzan los misiles y las bombas atómicas y se entra en esta guerra nuclear que acabaría con la civilización, etc. Bueno, esa idea, ese peligro siempre estaba ahí presente en el psique de todos.
en que alguien iba a apretar ese fatídico botón rojo y esto se iba a poner muy, muy trágico para todos. Paralelamente, empiezan a darse los conocimientos del daño que ocasionaba a la salud el usar insecticidas o pesticidas en los cultivos. Esa es la famosa primera revolución verde y que actualmente nos lleva a la búsqueda esto de alimentos orgánicos, no conservadores, no pesticidas, el etiquetado de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por si fuera poco, todavía había muchas secuelas de la Segunda Guerra Mundial, estábamos en plena Guerra Fría y en particular Potter trabajaba en los pabellones oncológicos, que eran unas salas enormes, donde en cada sala había 100 pacientes o más a veces, enfermos de cáncer, que por supuesto en aquellos ayeres pues también los tratamientos que había eran muy cruentos. Y entonces él cuando atendía ahí los pacientes en los pabellones oncológicos, algo de él empezó a cuestionarse, que ahora sabemos que era su ethos, empezó a cuestionar lo que veía y dijo, si esto es medicina, si esta es la forma de hacer medicina, algo está mal. O sea, porque no puede ser que la medicina sea para ocasionar tanto sufrimiento. En aquellos ayeres los pacientes oncológicos literalmente eran quemados en grandes extensiones corporales. Era realmente, a mí todavía cuando yo era interna, me tocaron ver pacientes así con prácticamente quemados en tercer grado por las radioterapias y era feo, o sea, la verdad era una imagen bastante fea. Los pacientes sufrían muchísimo, unos dolores impresionantes. Ahora imagínense multiplicado por 100, o sea, y verlo ahí en directo. Entonces Potter dijo, no, algo está mal. Su ethos se manifestó y dijo, esto no está bien, algo tenemos que hacer. Y bueno, entonces es cuando hace esta enorme, enorme aportación al saber humano. Y cuando dice, hay que cambiar todo, hay que cambiar todos los referentes éticos, la deontología, las leyes, los referentes filosóficos. Dice, de verdad, dice, hay que reconstruir todo el discurso, dice, para contribuir a la especie humana, o sea, a la humanidad, contribuir con una nueva disciplina. Y a esa nueva disciplina la llama bioética, que actualmente, como mencioné en la sesión previa, tiene ya 5 ramas de desarrollo: la bioética social, la ética animal, la ecoética, las ciencias y tecnologías emergentes y la que en este momento estamos atendiendo junto con ustedes, que es la bioética clínica. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Qué hemos ganado de las décadas de los 70 hasta la fecha? Bueno, pues que ahora ya se han definido ciertas posturas. Desgraciadamente la bioética no logró escapar a las ideologías y en este sentido, bueno, pues no existe así como una bioética universal para todos, sino que se han ya establecido ciertas posturas. Existen 3 tipos de bioética o 3 posturas bioéticas: la conservadora, la laica y la liberal. Para que más o menos se los ilustre. La conservadora es la que tiene un sesgo teológico, es decir, se basa en muchos presupuestos religiosos, independientemente de qué religión se trate, pero sí permite que su discurso, que sus presupuestos se impregnen con ciertas nociones teológicas, independientemente de la religión.
Los laicos son, digamos, los neutrales, los que abrevan de ambas situaciones polarizadas, que es la conservadora y la liberal, y trata de tomar de ambas partes lo mejor, y es un discurso más moderado, más equilibrado, pero sin permitir que las nociones religiosas se metan en la construcción epistemológica de la bioética, pero no las niega. Es decir, respeta en un momento dado que la persona entremezcle lo liberal y lo conservador. Y los liberales son los que sacan del discurso por completo cualquier noción teológica y establecen única y exclusivamente lo que a punta de la reflexión racional se produce. Entonces, pues son los dos extremos. Lo liberal y lo conservador son los dos grandes extremos, a veces irreconciliables. O sea, hay nociones en las que no hay forma de que tengan un punto en común, y ahí es donde, cuando se dan estos choques polarizantes, ahí es donde entra el laico, que es, digamos, como el neutral o moderado. Este seminario, esto sí es algo importante que tengo que decirles, este seminario va a ser bajo la visión laica. Nosotros, yo soy bioeticista profesionalizada y nuestra postura es laica totalmente. De ahí que el discurso siempre lo van a ver en este tono. ¿Por qué? Bueno, primero porque consideramos que los polos, y sobre todo cuando se radicalizan, en lugar de sumar, restan. Y porque lo importante, en mi opinión, lo importante es educar, informar, dialogar, y después que cada quien asuma el criterio o la postura que mejor quede a sus intereses. No es, al contrario, como que no que te imponga, pero como que te llevo de la mano hacia la orientación que yo tengo, sea la conservadora o sea la liberal, y de alguna forma, si no piensas así, como que estás mal. No, a mí me parece que hay que informar. De hecho, cuando se trate de un precepto conservador, yo se los voy a hacer saber, y cuando se trate de un precepto muy liberal, también se los voy a hacer saber, pero para que ustedes tengan la oportunidad de que cuando escuchen bioética distingan, él está hablando así porque es de la postura conservadora, que a su vez sé que tiene el sesgo de ciertas nociones teológicas en el discurso. Este habla así porque es liberal, y porque ahora sé que para ellos todo lo teológico no va, sino única y exclusivamente el producto de la razón. Entonces, mi interés es que los distingan. Ya, ¿qué postura acaben teniendo ustedes? Bueno, la invitación es para que tengan una postura laica, para que de esta forma distingan lo que están enfrente y puedan tomar lo mejor de lo que están enfrente. No es que una postura esté mal o la otra no. En algunas cosas se radicalizan tanto que no permiten el diálogo, pero aquí lo importante es justo eso, tener un diálogo crítico, ya, para tomar lo mejor y mantener en límite lo que a todas luces es hasta un sesgo o pretende ser una imposición ideológica. Eso es lo que ya no está bien. O sea, cuando en bioética empezamos a adoctrinar, estamos mal, todos perdemos. Mientras estemos en la nota de educar y dialogar y consensar, reflexionar los fenómenos, analizarlos en su mayor cobertura posible, estamos caminando, vamos avanzando. Algunas corrientes bioéticas ya se posicionaron. La más famosa hasta el momento son el principialismo por los famosos principios bioéticos, pero hay otras como el utilitarismo, la casuística, el comunitarismo,
El utilitarismo, por ejemplo, se rigen el mayor bien posible al mayor número de personas posibles. La casuística es caso por caso, cada caso que necesita, que requiere. Y el comunitarismo es prevalecer el bien común por encima del bien particular. Y entonces de cada caso, de cada fenómeno, primero ver a qué afecta a la comunidad y después ya ver qué individuos particulares están afectando, o al revés, aunque haya cierta afección a ciertos individuos, tiene que prevalecer el bien común. Bien, entonces solo enfatizando, este seminario va a ser bajo la postura laica. ¿Qué más ha surgido? Bueno, lo que les decía, el principalismo, los famosos principios bioéticos. No me voy a detener mucho aquí porque tenemos una sesión especial de principios bioéticos solo para hacerles ver que además de los principios biomédicos, como los clásicos que ya conocen, bueno, autonomía, no maleficencia, beneficencia, justicia distributiva y vulnerabilidad, que son los clásicos de Buchan y Childress, hay otros que desgraciadamente en bioética clínica pocas veces se atienden. Vamos a tratar de atenderlo someramente, que es el principio de responsabilidad de Hans Jonas, porque nos lleva al manejo responsable de la tecnología. Entonces, y en medicina actualmente la tecnología hoy por hoy es pues una de las principales herramientas para justo hacer medicina. Entonces vamos a tratar de ver un poco también de principio de responsabilidad, pero los clásicos pues son los primeros 5. ¿Qué otra cosa hemos avanzado en el constructo epistemológico de la bioética? Bueno, que ahora ya tenemos o ya sabemos que existen 3 tipos de bioética, o mejor dicho, la bioética se expresa en 3 niveles diferentes. Por un lado, la macrobioética, donde están involucrados todos estos organismos de peso internacional, y ahí es donde se elaboran todos los tratados, todas las declaraciones, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética, la Declaración Universal de Protección a los Animales, la Declaración Universal de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, la Declaración Universal sobre el Patrimonio del Genoma Humano, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se desarrollan todos estos grandes instrumentos en materia de declaraciones y tratados. Ay, perdón, se me brincó la diapositiva. Y después, esos tratados, esas declaraciones, se aterrizan en la mesobioética. Ahí es donde los estados miembros de la ONU, de la OMS, de la UNESCO, etcétera, etcétera, toman esas declaraciones y esas legislaciones y las meten a las constituciones. Cuando se hace esto, cuando una declaración se inserta en alguna constitución, es cuando se vuelve vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Cuando solo está como tratado o como declaración, no es vinculante, es decir, no tiene obligación legal su cumplimiento. O sea, no estamos obligados a cumplirlo. Cuando ya se introducen en la constitución, de algún país, de algún estado miembro de estos organismos, OMS, ONU, etc., en ese momento se vuelve vinculante. Es decir, ya tenemos obligación legal de observarlos. Entonces, es el mecanismo que al menos en el mundo, en especial en Occidente, se sigue para que no se quede solo en discurso maravilloso, en pura retórica, sino que poco a poco se va aterrizando hasta que nos llega a nosotros, ya como individuos concretos, como una ley o como un reglamento, obligados a observarlo.
En la mesobioética, pues ahí tenemos, por ejemplo, en México sería la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, los que se encargan de hacer los cambios en la ley, en la Constitución, para que puedan meterse, se conviertan en leyes obligatorias todo lo que se produce en la macrobioética. Y bueno, ya están las leyes, la Ley General de Salud, la Ley General del Trabajo, todas las leyes habidas o por haber. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esas leyes? Bueno, entonces se va a la microbioética, que es la bioética local, donde para fines prácticos las comisiones estatales de bioética, estoy hablando solo en materia de bioética, las comisiones estatales de bioética y los comités hospitalarios de bioética se encargan ahí ya de aterrizar, de atender los casos, de capacitar, de generar todo el conocimiento con respecto a lo que se fue generando en la macrobioética. El ejemplo más clásico que yo les puedo poner es el consentimiento informado. Que bueno, para ustedes de pronto es así como que fírmele aquí de rapidito. Ya saben, no agarran el papel y fírmele, ni leyeron lo que firmaron a veces los familiares, pero no importa. El punto, bueno, no es que no sea importante, sino el punto, lo que quiero ilustrarles es que ese papel que firman, esa práctica cotidiana de firmar un consentimiento informado para poder ser ingresado al hospital, siguió esta ruta, no como consentimiento informado, sino que en la macrobioética se generó este derecho universal de ser tratado con respeto y de no ser discriminado, de ser tratado en su dignidad de humano. Ahí se generan estos presupuestos, estos derechos. En la mesobioética aterrizó, por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución mexicana, de no ser discriminado por ningún motivo, ni religioso, ni nada, y ser respetado en su dignidad y autonomía. Entonces, ahí ya es ley, ahí ya es obligación. Y ya a nivel de hospital, la forma en que tú, estás respetando a esa persona que tiene derecho a ser escuchada y a ser tomada en cuenta para sus decisiones, es justo el consentimiento informado. O sea, ahí es donde queda plasmado que él autoriza, que él le tienen que pedir permiso o le pidieron permiso para poder hacer tal o cual intervención. Cuando no hay consentimiento informado de por medio, es que no se le pidió permiso. O sea, no hay una constancia, aunque lo hayas hecho, pero no hay constancia de que se le pidió permiso. Por eso es importante el consentimiento informado. Y tenemos una clase exprofeso de eso. Bueno, pues estos son los tipos de bioética. Ahora, ¿qué ha surgido en esta unión, retomando esto de la unión histórica de las ciencias naturales y las ciencias sociales, del bios y el humanismo? Pues una serie de fenómenos impresionantes. Como les mencioné en la sesión pasada, algunos de impacto socioético, vamos a ver algunos de ellos, en especial el de consentimiento y asentimiento informado en una de las pláticas. Distanasia también es un tema obligadísimo en esto de bioética clínica, pero hay otros fenómenos de impacto cultural, pero que también son atendidos en el marco de la bioética, como esta distinción que se hace ahora de animales no humanos. La huella ecológica, la clonación reproductiva, el desarrollo sustentable, que se está volviendo una cosa verdaderamente grave, esta noción de calidad de vida, el control de la natalidad, porque todo esto obliga a buscar siempre el equilibrio. Entonces, la noción de animales no humanos, por ejemplo, nos ha llevado a entender que ahora sí que los animales no humanos también para empezar, tienen un derecho a la vida, merecen ser protegidos y actualmente en algunos casos ya son protegidos hasta por la ley, como por ejemplo el proyecto Gran Simio. El proyecto Gran Simio, que existe en Europa,
establece que tú matas a uno de los grandes simios, como un gorila, y es lo mismo que si hubieses matado un humano. O sea, la sentencia es la misma. Entonces, se está caminando en también equilibrar en materia de derechos a todos los seres vivos. Y hay otros fenómenos de impacto global, como es la pobreza, los transgénicos, las migraciones forzadas o no, y pues lo último, o de lo más grave, el terrorismo en cualquiera de sus formas. Puede ser biológico, no biológico, cibernético, armado, en fin. Y uno de los que más marquesina y foros ocupó, el famoso cambio climático, sobre todo ahora por lo de la pandemia, que la propia pandemia se considera fue un producto justo del problema que implica el cambio climático. Entonces, como verán, cuando nosotros nos metemos a la bioética y queremos buscar fenómenos bioéticos, no, bueno, pues se nos abre el mundo, porque literal es pues para donde uno voltee hay un fenómeno bioético. De hecho, algunos intelectuales se han manifestado ya como considerar a la bioética la filosofía del siglo XXI, porque nos lleva a tener que atender pues prácticamente el todo. Con respecto a la bioética clínica, bueno, esto ya medio lo atendimos en la sesión previa. Vamos a hacer nada más un ligero repaso de que en bioética clínica estamos atendiendo las transiciones que está sufriendo la forma de hacer medicina. Y aquí lo que yo sí quisiera recalcarles y mucho es que por favor tomen este curso de capacitación como un plus a la educación que ya recibieron en sus universidades, que seguramente también sumamente valiosa, porque cuando salgan, cuando ustedes empiecen a ejercer su profesión, la que sea, enfermería, medicina, trabajo social, en fin, lo que sea, cuando ustedes salgan y la empiecen a ejercer, van a salir ya en un contexto donde lo bioético es exigible. Las leyes se están cambiando ya con la intención de exigir lo bioético. La propia sociedad se los va a exigir, los órganos como Conciliación, Arbitraje, CONAMED, CESAMED, etcétera, se los van a exigir. Y yo defiendo un poco que digo, sí, exígelo, pero primero enséñales, porque si no, les estás exigiendo algo, el sistema está exigiendo algo que tampoco ha aportado. Entonces, aquí está este esfuerzo loable que estamos haciendo ustedes y nosotros, porque asegurarnos que tienen este conocimiento bioético, independientemente de lo que ya traigan de casa, pero con la intención de reafirmarles que por favor lo tomen con toda la convicción posible. ¿Por qué? Porque después se los van a exigir. Y en el supuesto de que no lo puedan hacer, no tengan cómo otorgarlo, nuestra preocupación es que pueden estarse poniendo en riesgos legales y en ocasiones graves de forma innecesaria. Ahora bien, miren, todo cambio tiene dos fases. Ahorita que la bioética está en gerundio, o sea, el cambio de paradigma está en gerundio, está sucediendo, ahorita está sucediendo, y quizás todavía le resten otros 30 años para que termine de suceder. Entonces es común que haya muchas confusiones, que haya mucha incertidumbre, que el conocimiento no sea tan lineal, tan llano, y eso genera todavía más confusiones. Todo eso es normal. Aquí yo se los ilustro así, con un vocablo chino, donde para decir crisis se utilizan dos palabras, wei chi, con W, ojo, wei con W, no lo vayan a poner con G, sino con W, wei chi.
Y Wei hace alusión a esta parte oscura de la crisis. Hace 20 años que empezaba la bioética, miren, nuestros propios maestros, gente de muy alto perfil intelectual, grandes filósofos como la doctora Juliana González, Lisbeth Sagols, que son filósofas de muy alto perfil, ellas mismas nos decían, sobre todo Juliana González nos decía, yo no sé si la bioética solo va a ser moda o realmente va a suceder algo. Otro maestro mío de la maestría nos decía, yo no creo que cambie algo. Y nosotros lo veíamos así, o al menos yo los veía así como, oye, me lo dices ya ahorita que estoy en plena maestría. Le digo, me lo hubieses dicho antes, que le estoy apostando a algo que ni ustedes saben qué va a pasar. Porque había mucha incertidumbre todavía. No se notaba si realmente el haber generado una disciplina nueva iba a tener la fuerza para lograr impactar. Casi 20 años después es al revés. Ahora ya estamos un poco en la fase chi, ya tenemos la absoluta confianza de que los cambios se están dando, ya no hablamos tan en futuro, obvio, falta muchísimo, pero ya hay mucha certeza con respecto a sí lograr cambios, porque algunos, a lo mejor microcambios, pero ya los hemos logrado. Esto mismo, que estemos haciendo este curso, créanme, es una utopía lograda, o sea, una utopía que costó 14 años llegar a ella. Y estamos absolutamente seguros que ustedes, cuando ejerzan, lo van a hacer ya impregnados de bioética. Y al hacerlo, al hacer esa forma, o sea, al ejercer su profesión ya impregnados de bioética, en automático están logrando el cambio de paradigma. Entonces, a nosotros ya se nos aligeró un poco la fase Wei. Obvio, todavía falta mucho, pero ya las certezas, la parte chi, ya empezó a generarse. De ahí que ustedes, lo mejor que puedo recomendarles es que si de pronto el discurso que vamos a ver aquí en el seminario les causa extrañeza, les causa estrés, digan, no, es que a mí me lo enseñaron muy diferente en la escuela, entonces ya no entiendo, ya me confundí, tranquilos, no pasa nada. Además de que lo aclaremos en las interacciones, no entren en conflicto, porque eventualmente cuando el discurso bioético choca con nosotros, con nuestras creencias incluso ya establecidas, sí, al principio hay un poco de fase Wei, pero conforme el conocimiento va avanzando, vamos transitando hacia la fase chi. Así que no se preocupen si de pronto el discurso no les es tan claro. Poco a poco, conforme avancemos en el curso, se les va a ir allanando, en el supuesto de que haya una fase Wei en ustedes mismos como personas. Y en general, como fenómeno, todavía hay mucha fase Wei, todavía hay mucha gente que no cree que la bioética tenga razón de ser. Incluso hay gente que llega a decir, pero ¿eso para qué sirve? O sea, todavía hay mucho escepticismo, pero pues es como todo. Así empezaron todas las disciplinas. O sea, ustedes ahorita ya muchas cosas las ven hechas y ya están en la fase chi al 100%. Pero hubo una época en que causaba estrés lo que ahora se ve como muy normal. Como por ponerles un ejemplo, el primer trasplante que se hizo en el mundo, que fue de corazón. Al médico que lo hizo, Claude Bernard, un sudafricano, un cirujano cardiotorácico, incluso lo excomulgaron por haber hecho ese trasplante. Estuvo aislado del mundo mucho tiempo, y conforme empezaron a haber más trasplantes y se desarrolló la cultura de los trasplantes, pues después fue todo lo contrario. Era una de las personalidades más importantes en el mundo, uno de los médicos más famosos del mundo, y pues ahora sí que todo el mundo lo aplaudía y lo alababa, pero mientras tuvo que sufrir un poco por haber hecho algo extremadamente nuevo.
Bueno, pues así está pasando con la bioética. Todavía hay mucho escepticismo, pero no se preocupen, estamos avanzando. Y afortunadamente hoy me precio que ustedes junto con nosotros. Y el punto neural, o sea, una de las máximas preocupaciones en bioética clínica es generar una educación equilibrada. Porque miren, ahorita estamos sufriendo lo que se generó en la época de los 60, 70, que empezó una educación en materia de derechos, y que a nivel del sistema sanitario solo parecía que existían los derechos para pacientes y familiares. Y entonces los pacientes y familiares ahora tienen aquí en su impronta que tienen derechos, pero que no tienen obligaciones, o sea, no tienen un conocimiento claro de cuáles son sus obligaciones. Y del otro lado, el profesional de la salud pareciera que solo tiene obligaciones y como que no tiene derechos o que tiene muy poquitos. Aquí la idea, o sea, una de las preocupaciones en bioética clínica es ponderar, equilibrar, más bien equilibrar. Equilibrar en su justo medio derechos y obligaciones, tanto de familiares y pacientes como de los profesionales de la salud. Entonces, eso sí es muy importante, entender que tan humano uno como humano el otro, que tan vulnerable uno como vulnerable el otro. O sea, el médico, la bata, no hace que el COVID no entre, que las enfermedades no entren. Entonces, ese es uno de los grandes retos que actualmente tiene la bioética clínica y que pues estamos en la lucha, estamos en la batalla para lograr estas líneas educativas ponderadas, equilibradas. De tal forma que cuando alguien acepta ser educado en estos términos, entonces es una persona que quiere participar en el cambio. Es una persona que está fortaleciendo su sentido ético y es una persona que se está también fortaleciendo no solo como profesionista de la salud o profesional de la salud, sino también como persona misma. Entonces, reitero la invitación, por favor, a que sigan asistiendo a este curso con toda la actitud proactiva posible, que abran su espacio de ocio. Acuérdense, ocio es no negocio. No como se tradujo después de que ocio era estar ahí echando la hueva y no hacer nada. No, estar de ocioso. Eso fue para evitar que la gente se reuniera a discutir, a dialogar. Fue una herramienta ahí un poco politizada. Pero es muy importante que cultivemos el ocio en el sentido griego, es decir, de al menos lo que dura el video, aislarse de todo, no estar chateando, llamando, posteando, viendo la televisión y al mismo tiempo veo el video. No, abstráiganse de todo, aíslense un poco, atiendan el video, tomen nota, porque de esta forma, créanme, están adquiriendo las herramientas que el día de mañana les va a permitir contender con todo lo que significa la profesión, pero de una forma segura. Que el día de mañana no estén angustiados porque ya los demandaron o ya se enfermaron o lo que sea, sino que vayan caminando en su devenir profesional con paso seguro, con todas las posibilidades de éxito y al final de verdad que sean pues lo que todos esperamos, unos extraordinarios profesionales de la salud. Pues aquí está, les repito, la invitación es a que formen parte del cambio, a que entiendan que la historia de la medicina, la historia de la humanidad los agarró, nos tocó, o sea, simplemente nos tocó. Y es algo extraordinario que si lo tomamos así como una oportunidad de la historia para justo eso, ser parte de la historia,
pues yo creo que le vamos a encontrar otro sabor. Ustedes, cuando están ahí revisando el video solitos, aunque no lo parezca, aunque no lo sientan, están formando parte de un macro proyecto, de algo que va muchísimo más allá de lo que ustedes están haciendo ahí en solitario al revisar su video. Pero al hacerlo, al revisar su video y tomar nota e ir interiorizando el conocimiento, están contribuyendo a este magno proyecto que tiene como objetivo educar a todo el estado, a todos los estudiantes de todo el estado, capacitarlos en materia de bioética clínica. Así que les reitero la invitación para que sigan participando en este proyecto y nos sigan aportando todo lo que ustedes puedan para que el día de mañana pues sean los grandes actores, los grandes personajes de este cambio de paradigma. Me despido por hoy. Gracias por haberme acompañado en esta jornada y los espero en la siguiente. Hasta la siguiente. Gracias. Gracias.